Hola, voy a hablar acerca de los fines que tenía el autor del libro El libro de los jueces en el capítulo 1 y 2. Hay un dicho que es muy cierto, que es el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por esto es muy importante conocer la historia para no repetir los errores que ya de pronto se conocieron en un pasado. Es por ello que identificamos como fin principal del autor mostrarnos a través de estos dos capítulos cómo nació y cómo se ha transformado la jurisprudencia en nuestro país. Y así que entendamos la evolución del poder de la interpretación que los jueces realizan en sus sentencias. Anteriormente se enseñaba que el derecho era solamente las normas jurídicas positivas que existían en el orden legislativo. Los jueces se limitaban a resolver diferencias interpretativas menores, vacíos ocasionales, contradicciones, todo en base del derecho positivo estrictamente. Tenemos que en 1886 Colombia pasó de ser un estado federalista en la cual habían varios estados que tenían como sus normas o su autonomía legislativa de forma como independiente, pasó a ser un estado unitario. Y aquí adoptaron el Código Civil de 1873, que era el código que había sido traído de Chile, y este código era un código que pues cuando lo hicieron en Chile se habían basado en el código de Francia. Sin embargo, pues cuando hubo la unión de los estados y nos convertimos en un estado unitario, entonces habían muchas contradicciones en las normas y en las decisiones de los jueces. Este código que inició pues como a regir era un código supremamente liberal y legalista. En este entonces la ley tenía una predominancia total frente a la costumbre y a la jurisprudencia. Las sentencias solo tenían fuerza obligatoria para los casos pues, que se trataban en la sentencia. En Colombia teníamos dos grandes influencias, que era España y Francia, por otro lado. España venía con la doctrina legal, que era la obligación de los jueces de resolver los casos estrictamente en obediencia a las disposiciones legales en materia literal. Pero eso era un problema porque los códigos tenían muchos vacíos y se notaba pues la necesidad de aceptar como una interpretación que los jueces hicieran en algunos casos. Por su parte, en Francia le estaban dando mucho valor a la jurisprudencia. Ellos ya estaban empezando a mirar cómo sistematizaban y recopilaban las sentencias de los jueces, porque aquí sí le estaban dando pues como mucha fuerza a las decisiones de los jueces para tenerla en cuenta en otros casos análogos. Mientras tanto, en Colombia, en la ley 61 de 1881, donde se conformó pues el Estado unitario, se tomó la doctrina legal con la que venía España y se definió la doctrina legal como una de las causales de casación. Y la doctrina legal se tomó como tres decisiones uniformes de la Corte relacionadas, o sea, tres decisiones de una interpretación de una ley de la Corte. Entonces, si esas decisiones eran uniformes, entonces tenía que ser de obligatorio aplicación para casos análogos. Pero eso era básicamente que se convertía como en una ley. Eso trajo muchos problemas porque era demasiado rígido. Entonces, ya después de que habían esas tres decisiones uniformes, que se constituía una doctrina probable, ya no había forma de modificarla y entonces pues la Corte se quejaba mucho porque prácticamente estaban era como legislando.
Entonces, esa rigidez no era pues como adecuada. Pasaron varios años de controversia y luego llegó la doctrina probable, que le ha quitado a la doctrina legal, eliminó la obligatoriedad de la aplicación de la doctrina legal. Ahora se llamaba probable porque los jueces podían o no aplicarla. Y además se abría la posibilidad de poder modificarla cuando de pronto hubiese una mala interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto le dio mucho más derecho a los jueces para poder, mucho más libertad, para poder aplicar o no la jurisprudencia de acuerdo a los casos. Entonces, pues esto es todo acerca del fin que tenía el autor, el fin principal del autor en la lectura. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Hoy vamos a dar respuesta al segundo punto de cuáles son los argumentos más relevantes del libro El derecho de los jueces. Como grupo encontramos 4 momentos importantes a destacar de la lectura y el primero de ellos es la corrupción en el sistema judicial. Y podemos evidenciar cómo la corrupción sigue inmersa, sigue arraigada en el sistema judicial y plantea muchos desafíos para los abogados y los jueces quienes pretenden defender la justicia. Como segundo punto importante, quiero destacar los dilemas éticos. Allí podemos evidenciar, por ejemplo, Santiago, quien es el protagonista, cómo debe elegir o debe enfrentarse, sí, seguir sus principios morales o mezclarse, adaptarse o incorporarse a las prácticas corruptas del mundo legal en el cual él ya se encuentra inmerso. Como tercer punto encontramos el contraste entre el idealismo y la realidad. Y es que para Santiago, como recién graduado, y la dura realidad del mundo legal muestra cómo los jóvenes abogados deben confrontar la difícil tarea de reconciliar sus valores con las demandas del sistema. Como cuarto punto, entonces, encontramos la influencia y el poder. El poder y la influencia juegan un papel muy importante a nivel socioeconómico, político, porque esto enmarca la determinación del curso de la justicia, es decir, resalta las desigualdades y la falta de imparcialidad en el sistema legal que impiden un buen funcionamiento jurídico. Gracias. Bueno, en el segundo capítulo del libro El derecho de los jueces, el autor quiere como darnos a entender o hacernos explorar esa relación que existe entre el juez y el poder político, destacando la importancia de la independencia judicial para garantizar un sistema de justicia imparcial. Se discuten también casos concretos donde esta independencia se ve amenazada y se plantean posibles soluciones para fortalecerla. Como la implementación de mecanismos de control y la promoción de una cultura de respeto hacia la autonomía del Poder Judicial. Además, pues también se analiza el impacto que tiene la formación y la ética en el desempeño de los jueces, resaltando la necesidad de impulsar programas de capacitación continua y promover una conducta ética ejemplar dentro del ámbito jurídico. En cuanto a la tercera pregunta, que nos planteaba pues la profesora sobre las conclusiones argumentativas, yo pienso que son 5. Las más importantes son las que pude pues notar del texto. La primera es que la independencia judicial es esencial para garantizar un sistema de justicia imparcial y equitativo. La segunda es que sí existen amenazas a la independencia judicial, especialmente las que están relacionadas directamente con la influencia del poder político. La tercera es que es necesario implementar medidas para fortalecer la independencia judicial como mecanismos de control y una promoción de una cultura de respeto hacia el poder judicial. La cuarta, que la formación y la ética son elementos claves en el desempeño de los jueces y deben ser pues promovidas y fortalecidas por diferentes programas, campañas, capacitaciones, y que debemos pues fomentar esa cultura ética ejemplar en cuanto al ámbito jurídico. Y la quinta es la autonomía del Poder Judicial, pues es una base fundamental para garantizar el Estado Social de Derecho, y pues eso nos lleva a la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Bueno, para responder la última pregunta sobre cuáles son las conclusiones como jurista basados en el texto leído que analiza la evolución de la doctrina del presidente en Colombia durante la década de los 90, puedo extraer las siguientes
conclusiones principales como jurista. Inicialmente, la Corte Constitucional adoptó una postura tradicionalista y restrictiva sobre el valor vinculante de su jurisprudencia, siguiendo la doctrina de la doctrina probable, establecida en la Ley 169 de 1896, en donde la jurisprudencia era vista simplemente como un criterio auxiliar no obligatorio. No obstante, a mediados de los 90 comenzó a gestarse un cambio de postura impulsado por algunos magistrados reformistas que buscaban darle mayor fuerza vinculante a la jurisprudencia constitucional, especialmente en las sentencias de tutela. Este cambio se fundamentó en principios y derechos constitucionales como la igualdad, la seguridad jurídica, la buena fe y la función unificadora de la jurisprudencia asignada en las altas cortes. En sentencias clave como la C083 de 1995 y la T123 de 1995, la Corte empezó a distinguir entre la doctrina constitucional integradora e interpretativa, dándole carácter vinculante a la primera cuando colmaba de vacíos legales. Hacia finales del 90, la Corte consolidó una doctrina fuerte del presente constitucional obligatorio, particularmente en la sentencia C037 de 1996, superando las restricciones de la Ley 153 de 1887. Sin embargo, la Corte también interpretó radicalmente la noción de la doctrina probable en la sentencia C836 de 2001, asimilándola a un sistema fuerte de precedentes vinculantes. En resumen, se observa una transición de una postura inicialmente tradicional y restrictiva por parte de la Corte Constitucional, superando las limitaciones impuestas por la legislación decimonónica vigente.